Buenos días para cada uno de ustedes. Me da mucho gusto tener el privilegio en este domingo de llegar nuevamente hasta usted, a su vida, a su hogar, a los suyos, porque es mi anhelo y mi deseo profundo que este día usted tenga un encuentro con el Señor y que en ese encuentro Dios le hable hoy. Ese es el propósito de este canal de YouTube y ese es el propósito de este mensaje, que cada uno de nosotros pueda tener un encuentro con el Señor. Y es que sobre todo en este tiempo que estamos viviendo, las cosas han cambiado muchísimo. Y no solamente en estos casi 2 años de pandemia. Hablo de la última década. Las cosas han cambiado demasiado. Y tristemente muchos de esos cambios son cambios negativos. Cambios para mal. Por ejemplo, la moralidad, las ideologías, muchas de las cosas que hoy se están viendo como normales o incluso como buenas, son cosas que Dios ha reprobado desde que Él formó el mundo. Pero los seres humanos estamos haciendo a un lado a Dios. A lo largo de los años, a lo largo de los cambios, la mayor parte de los seres humanos estamos despreciando a Dios, despreciando su palabra, alejándonos de la verdad y enfocándonos en nosotros, en lo que queremos, en lo que sentimos, en lo que pensamos. ¿Cuál es nuestra opinión? ¿Cuál es nuestra verdad? Eso es lo que importa hoy en día. Y en medio de todas estas cosas, necesitamos preguntarnos entonces, ¿qué es la verdad? ¿Qué es lo correcto? Y sé que muchas personas lo que se están preguntando es, ¿dónde está Dios? Porque tristemente, otras de las cosas que han cambiado mucho es el cristianismo moderno, especialmente el que vivimos acá en el occidente del mundo. Porque de pronto ya no estamos reflejando lo que la Biblia dice que reflejan los verdaderos hijos de Dios. Ya no estamos manifestando lo que la Biblia dice que tienen los hijos de Dios. Y la gente se pregunta, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está la verdad? ¿Dónde están los hechos portentosos de Dios? ¿Dónde están esos seres humanos que impresionaron al mundo por los cambios que dicen que Dios hizo en sus vidas? Yo debo confesar que desde mi adolescencia yo deseaba ver y ser parte de cosas extraordinarias de parte de Dios. Desde que leí la Biblia, que comencé a leerla en mi adolescencia, y leía de ese mar que se abrió en dos, de esas plagas que azotaron Egipto, cuando oía de cada una de las circunstancias maravillosas como la resurrección, como el sanar a los enfermos, levantar a los muertos, cuando oía de todas esas cosas, yo decía, Señor, yo quiero ser parte de esas obras extraordinarias, la multiplicación de los peces y los panes, un adolescente derrotando a un gigante, bueno, cosas extraordinarias que déjeme decirle que no son cuentos, son verdad. Y desde mi adolescencia, cuando entregué mi vida a Jesucristo, anhelaba ver y ser parte de esas cosas extraordinarias que manifestaban el poder de Dios y que conducían al mundo al cumplimiento del plan de Dios. También debo confesar que hubo momentos en mi juventud y en mi temprana edad madura cuando de pronto sentía frustración y molestia y mucha tristeza, profunda tristeza pensando ¿por qué Dios no actúa como actuaba en la Biblia? ¿Por qué Dios no actúa como en el Antiguo Testamento o como en el Nuevo Testamento? ¿Por qué hoy en día pareciera que Dios ha dejado de participar? Sin embargo, Dios escuchó mi oración. Y no tuvo que pasar mucho tiempo cuando no solamente pude ver cosas extraordinarias de dimensiones divinas, sino ser parte de ellas, ser instrumento para que sucedieran esas cosas. Y por eso en este domingo, Dios está moviendo nuestras vidas y me ha dado este mensaje. Dios habla hoy y quiere que en este encuentro con Él usted pueda responder esta pregunta que mucha gente sigue haciendo. ¿Dónde están? ¿Dónde están? Y tal vez usted diga, bueno, ¿de qué estamos hablando? ¿Dónde están qué? ¿O dónde están quiénes? Bueno, quiero en este día, en estos 3 puntos que voy a mostrarle, responder esta pregunta en 3 puntos muy distintos. ¿Dónde están? Pero que al final, sobre todo en la última pregunta, usted pueda darse cuenta de que la respuesta está en Dios, en nosotros y aquí en este momento, en este tiempo. Así que, bueno, soy el pastor Alejandro Varela y vamos a Dios para que en oración le permitamos llenar nuestros corazones con el poder de su palabra, revelarnos su verdad, dejarnos escuchar su voz en este encuentro e impulsarnos a responder a lo que Él va a desafiarnos en este domingo. Oremos a Dios.
Padre nuestro, te damos gracias por la vida que tenemos, por una semana más que está iniciando, por la oportunidad de conocerte a través de tu palabra. Por favor, abre nuestro entendimiento, abre nuestro corazón, permítenos tener un verdadero encuentro contigo, que este mensaje sea para cada uno de nosotros Dios hablándonos directamente. Y por favor, redarguye nuestro corazón y muévenos para responder como tú quieres. Y Señor, siembra en el corazón de todos los que escuchen este mensaje ese anhelo profundo de ser parte de las obras extraordinarias que aún tienes que desarrollar para el cumplimiento de tus propósitos en este mundo. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor y Salvador, Cristo Jesús. Amén. Permítame leer el pasaje en el que vamos a fundamentar el mensaje de este día. Se encuentra en 1 Corintios capítulo 1, versículos del 20 al 31. Dice así la palabra de Dios: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Pues escrito está: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos, ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues miren, hermanos, su vocación, que no son muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él están ustedes en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Quiero iniciar con la primera pregunta que en este domingo necesitamos contestarnos. Cuando pensamos en esa frase, ¿dónde están? Y la primera pregunta es, ¿dónde están los escogidos de Dios? ¿Dónde están los escogidos de Dios? Si usted puso atención a la lectura del pasaje, dice ahí en los versículos 25 al 29, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues miren, hermanos, su vocación, que no son muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo escogió Dios, y lo menospreciado, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Una de las cosas que podemos ver a lo largo de toda la Biblia y a lo largo de la historia del mundo es que Dios siempre ha usado personas ordinarias e imperfectas para hacer cosas extraordinarias y perfectas. Dígame si no es verdad. Si usted ha leído toda la palabra de Dios, siempre Dios ha escogido y ha usado personas ordinarias e imperfectas para hacer cosas extraordinarias y perfectas. En Santiago capítulo 5, versículos 17 y 18 en la misma Biblia, leemos estas palabras. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Así es, a través de un hombre ordinario, con debilidades, con imperfecciones, con caídas, con grandes cosas en contra, fue usado por Dios para hacer cosas extraordinarias. Usted puede ver lo que la Biblia habla acerca de Elías, lo que habla acerca de Moisés,
lo que habla acerca de José, de Daniel, lo que habla acerca de los discípulos que Jesús escogió. Hombres y mujeres imperfectos, hombres y mujeres llenos de defectos, llenos de errores, llenos de fallas, pero que en las manos de Dios hicieron cosas extraordinarias. Esto es porque Dios así ha trabajado a lo largo de la historia y seguirá haciéndolo todavía a lo largo de la historia, escogiendo lo necio del mundo para avergonzar a lo sabio, escogiendo lo débil para avergonzar a lo fuerte, escogiendo lo vil y menospreciado para deshacer lo que es y para hacer la voluntad de Dios. Piensa en todos los que hemos visto en la Biblia. Noé, por ejemplo, Abraham, Jacob, José, Ruth, Noemí. ¿Quiénes eran ellos? Esther, Josué. Eran hombres y mujeres imperfectos. Podemos pensar en Daniel, en Elías, en María, los apóstoles, Saulo. ¿Quiénes eran? ¿Quiénes eran ellos? Personas comunes y corrientes, como usted, como yo, como las personas que están aquí escuchando este mensaje con nosotros, como la gente que vive aquí al lado de nosotros, tal y como las personas que se reúnen en la iglesia donde usted se congrega. Personas comunes y corrientes, personas imperfectas, como los que están viviendo en este mundo tan complicado. Por eso cuando pensamos, ¿dónde están los escogidos de Dios? Lo único que tenemos que hacer y lo primero que tendríamos que hacer, levantarse de ahí donde está usted, escuchándome, dirigirse a un espejo y observar a quién encuentra en ese espejo. Y cuando usted se haga la pregunta, ¿dónde están los escogidos de Dios? Los hombres y mujeres como Moisés, como Elías, como Esther, como Noemí, como María. ¿Dónde están aquellos hombres como los discípulos que hicieron cosas extraordinarias? Entonces ahí mirando hacia el espejo, respóndase esa pregunta. ¿Dónde están los escogidos de Dios? Aquí. Aquí estoy. Ahí está. Observando esta proyección. Usted, hombre, usted, mujer, y no importa la edad, si eres muy joven, un adolescente, si eres una persona madura de 30, 40 años, si estás acercándote a la tercera edad como yo a los 50 y tantos, o incluso si ya estás pasando los 60, 70, incluso 80 años, esa pregunta, ¿dónde están los escogidos de Dios?, se sigue respondiendo con usted, contigo, con tu vida. ¿Dónde están los escogidos de Dios? En este mundo, caminando de manera común, viviendo de manera común, sufriendo como cualquier persona, teniendo debilidades, imperfecciones, derrotas y caídas, porque no debemos olvidar que tal vez aún somos lo necio del mundo, aún somos lo débil del mundo, somos lo menospreciado, lo vil del mundo. Pero de ahí es de donde Dios levanta hombres y mujeres para usarlos con su poder extraordinario, para mostrarle al mundo no solo que hay un Dios que les ama, sino que hay también un propósito que quiere que conozcan y que vivan. ¿Dónde están los escogidos de Dios? El versículo 26 nos dice en su segunda parte, no son muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Dice, vean su vocación. Es cierto, nosotros no somos sabios, ni poderosos, ni nobles. Pero ¿sabe qué somos? Escogidos, llamados, elegidos por un Dios que nunca se equivoca, un Dios poderoso, un Dios sabio, un Dios omnisciente, que sabe quiénes somos, que sabe de dónde venimos, que conoce nuestra historia, que conoce nuestras fallas y más todavía, sabe en el futuro en qué le vamos a fallar. Y aún así, nos ha escogido, nos ha llamado, nos ha elegido para que nosotros en sus manos le demos al mundo la esperanza que necesita, el cambio que necesita, la luz que necesita. ¿Dónde están los escogidos de Dios? Aquí, en hombres y mujeres comunes y corrientes. Lo necio, lo débil,
lo vil, lo menospreciado. Veamos alrededor, veámonos en el espejo y contestémonos. Lo necio, lo débil, lo vil y lo menospreciado. Sí, eso somos, pero escogidos y llamados por Dios para darle a este mundo propósito, para darle esperanza, para darle diferencia. ¿Dónde están los escogidos de Dios? Entonces respondamos como lo hacíamos en la escuela. Presente. Aquí estoy. Heme aquí, Señor. Eso es lo que el Señor espera escuchar en este día de sus labios. Porque usted y yo somos iguales que los que leemos en la Biblia. Así de imperfectos. Pero algo ha cambiado de aquellos seres humanos, de aquellos hombres y mujeres a los que vivimos en esta época. ¿Sabe qué es lo que ha cambiado? Que nosotros, los modernos cristianos, no le creemos a Dios. No nos relacionamos con Dios y no estamos disponibles para que Él nos use. Esa es la gran diferencia. ¿Dónde están los escogidos de Dios? Aquí. Aquí parado. Ahí sentados. Ahí escuchando. Ahí observando. Caminando en este mundo imperfecto. Aquí estamos los escogidos de Dios. Somos elegidos, así como Moisés, así como Noé, así como Esther, como José, como el apóstol Pablo, como el apóstol Pedro. Somos igual que ellos. Somos los escogidos de Dios. Solamente que no nos atrevemos a creerle y no nos atrevemos a seguirlo para que Él nos use como usó a aquellos hombres y mujeres. Esa es la gran diferencia. Pero la pregunta número 1 está respondida. ¿Dónde están los escogidos de Dios? Aquí estamos. Aquí estoy. ¿Y usted va a responder también? Vamos a leer la segunda pregunta. La segunda es, ¿dónde están los portentosos hechos de Dios? ¿Dónde están los portentosos hechos de Dios? En este pasaje que le leí, primera a los Corintios capítulo 1, del 21 al 24, leíamos esto. Pues ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Entonces, hoy la gente, incluso usted y yo, podemos preguntarnos, ¿dónde están esas obras portentosas de Dios? Como cuando abrió el Mar Rojo, o cuando abrió el río Jordán, o cuando hizo caer fuego del cielo para consumir un holocausto, o aquel poder extraordinario para multiplicar los peces y los panes, para dar de comer a 5,000 o más personas. ¿Dónde están los hechos portentosos de Dios? Como levantar a un muerto, como sanar a un enfermo, como darle la vista a un ciego. ¿Dónde están los hechos que evidencian el poder de Dios? Pero si usted escuchó lo que acabo de leerle, lo que se nos dice aquí es que algunos piden señales y otros piden sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. ¿Por qué? Porque Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. ¿Dónde está el poder de Dios? ¿Dónde están los hechos portentosos de Dios? La respuesta está en Cristo. En el Cristo que habita dentro de nosotros. En el Cristo que sigue vivo y activo en este planeta a través de todos los que hemos entregado nuestra vida a Él. Por eso, debo decirle en este momento que Dios busca personas comunes y corrientes y los desafía a trabajar con Él como instrumentos de poder en su mano. Eso es lo que está haciendo Dios. Hoy en día, cuando la gente se pregunta ¿dónde están los hechos portentosos de Dios? Tenemos que responder que en Cristo. Pero cuando hacemos eso, estamos diciendo que el poder que está buscando el mundo ver, el poder de Dios y sus hechos portentosos, están en nosotros. Porque Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios, habita en nosotros. Y si usted ya es un cristiano, si ya es una cristiana,
En usted está el poder de Dios. Y si usted, como yo, se ha preguntado alguna vez, ¿dónde están esos hechos portentosos de Dios? La respuesta es, aquí dentro. Solamente que usted y yo no estamos permitiendo que Dios se muestre a través de nosotros. No estamos permitiendo que nuestras vidas sean un instrumento del poder de Dios, como lo hicieron aquellos hombres y mujeres. El problema entonces, hoy en día, no está en Dios, ni en su poder, ni en que se haya quedado callado o que ya no haga las obras del pasado. El problema está en nosotros, en los hoy llamados cristianos, cristianas, en los hijos e hijas de Dios, que no estamos creyendo y no estamos poniendo nuestras vidas como instrumentos de Dios. Por eso el versículo 24 afirma claramente, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Cristo es el poder de Dios. Usted y yo tenemos a Cristo, por lo tanto, usted y yo somos el poder de Dios. ¿Lo había pensado? ¿Lo cree? Una vez más, sería bueno que nos levantáramos de nuestro lugar, nos moviéramos hasta el espejo y nos viéramos fijamente. Y cuando preguntáramos, ¿dónde están los hechos portentosos de Dios? Dijéramos, aquí. Yo soy uno de esos hechos portentosos y yo soy un instrumento de esos hechos portentosos. ¿Por qué entonces no estamos viendo esos hechos? ¿Por qué no estamos viendo ese gran poder que hay en nuestro Dios? Porque estamos estorbando en lugar de ser instrumentos. Porque no nos hemos dejado moldear, no nos hemos dejado santificar, no nos dejamos usar, no estamos disponibles, no estamos dispuestos. Reconozcamos que el problema está en nosotros. Y si el mundo sigue reclamando que Dios está ausente y que no se vea ese Dios que se veía en la Biblia, usted y yo somos responsables de ello, pero también podemos ser los que provoquen que eso cambie. Si en este momento decidimos creerle a Dios, permitirle que santifique nuestras vidas y poner nuestras vidas en sus manos para que haga con nosotros lo que quiera, para que haga en nosotros lo que quiera y luego podamos salir a ser un instrumento para que haga lo que quiera en este mundo que está deseando ver las maravillas de Dios. ¿Dónde están los hechos portentosos de Dios? Aquí en la tierra, en Cristo Jesús, quien habita en su pueblo santo, un pueblo preparado para toda buena obra y para obras poderosas, obras de dimensiones divinas. Y déjeme decirle que así ha sido siempre. Los buscados por Dios deben confiar en el poder de Dios. Mire, pensemos en cada uno de estos hombres. Noé, Moisés, Esther, todos ellos, hombres y mujeres. ¿Quién los buscó? ¿O quién buscó a quién? ¿Dios a ellos o ellos a Dios? Lea la Biblia. A cada uno de ellos, Dios los buscó. ¿Quién llamó a quién? A cada uno de ellos, Dios los llamó. ¿Y quién usó a quién? Cada uno de ellos fue usado por Dios. Ninguno, créame, ninguno hizo un plan de acción o pensó, podemos hacer esto, esto y esto para impactar al mundo. Y luego, Dios, aquí está mi plan, bendícelo. Ninguno de ellos. Siempre fue al revés. Dios los llamó, Dios los transformó, Dios los capacitó, Dios les dio el plan y Dios los envió. Cada uno de ellos, cada una de ellas, hicieron solo lo que Dios les dijo que hicieran. Hoy sigue siendo lo mismo. Solo que nosotros, las iglesias de hoy, nos hemos limitado a lo que tenemos la capacidad de hacer, ¿no es cierto? Somos iglesias grandes y ricas y hacemos grandes cosas. Somos iglesias pequeñas y pobres, hacemos pocas cosas o cosas pequeñas. Porque pensamos que en nosotros está la capacidad y el poder. Y no es así. Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Y si una iglesia pequeña, con un grupo pequeño y con pocos recursos materiales, tiene ahí a Cristo, entonces ahí está todo el poder y la sabiduría de Dios. Y si una iglesia grande con recursos económicos tiene a Cristo, entonces ahí está el poder de Dios. Así que no importa ni el tamaño, ni la cantidad, ni el dinero que tengamos, lo que importa es tener a Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. ¿Dónde están los hechos portentosos de Dios? Aquí en la tierra, escondidos en nosotros los cristianos. Esa es la respuesta a esta segunda pregunta. El poder de Dios sigue en la tierra.
pero está escondido en nosotros porque no estamos creyendo ni disponiendo nuestras vidas para ser usados por Dios. ¿Cómo usó Dios a Noé? Dice la Biblia que Noé halló gracia ante los ojos de Dios. ¿Cómo usó Dios a Abraham? La Biblia dice que Dios llamó a Abraham y le dijo, deja tu tierra y tu parentela. ¿Cómo llamó a Moisés? Él le dijo, desde una zarza te enviaré a Egipto para que liberes a mi pueblo. ¿Y cómo le habló a Samuel? ¿Se acuerda? Él era un niño cuando escuchó Samuel, Samuel. ¿Cómo escogió a David? Samuel fue y lo ungió como rey. Y a los discípulos, a cada uno de ellos Jesús se les acercó y les dijo, sígueme. ¿Y cómo llamó a Saulo? Lo tumbó de un caballo y le dijo, desde ahora serás para mí uno que le predique a los gentiles y a reyes y sabrás lo que es necesario padecer por mi nombre. Y de esa manera, como a ellos, como a ellas, hoy nos escoge a nosotros, nos llama a nosotros. No para que hagamos cosas por Él, sino para que seamos instrumentos de su poder para hacer las cosas que Él quiere que hagamos. Y mire, el Señor no espera voluntarios, que se quede claro para usted y para mí. Dios no busca voluntarios. Dios busca hombres y mujeres a los que Él ha escogido y a los que Él ha llamado. Él busca obedientes. Hombres y mujeres que le crean, que confíen y le obedezcan. ¿Dónde están los hechos portentosos de Dios? Aquí estamos. ¿No es cierto? Usted y yo, aquí estamos. En el versículo 24 dice, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Para los llamados, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Esa es la verdad y esa es la respuesta. Hoy no es común ver cosas extraordinarias, ¿no es verdad? Quisiéramos ver cosas como las que vemos en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, pero hoy no es común que las veamos. ¿Y sabe por qué? Porque usted y yo debemos ser un instrumento disponible para que el poder de Dios fluya a través de nosotros. Así que hoy en día, cuando nos preguntamos, ¿dónde están los portentosos hechos de Dios? La pregunta correcta es, ¿dónde están los verdaderos discípulos del Señor? Porque ellos son sabiduría de Dios y poder de Dios. Porque traen a Cristo en sus vidas. Porque traemos a Cristo en nuestras vidas. Y como en aquellos tiempos, hoy, en estos tiempos complicados, en este mundo tan difícil, Dios está buscando hombres y mujeres dispuestos a hacer la prueba del poder extraordinario que hay en Dios y que se manifiesta en la tierra a través de ellos y de ellas. Esos son los hombres y mujeres que Dios está buscando. Por eso, ¿dónde están los hechos portentosos de Dios? Aquí estamos, escondidos, porque no le creemos. ¿No le parece que este es el momento de creerle a Dios, de salir de nuestros escondites y reflejar en el mundo el poder y la sabiduría de Dios que es Cristo Jesús, habitando en nosotros y por medio de nosotros? Este es el momento. Pero todavía nos queda una tercera pregunta que contestarnos. ¿Dónde están los valientes de Dios? ¿Dónde están los valientes de Dios? Porque en esta última pregunta me refiero a aquellos que ya reconocen que son los escogidos de Dios y que reconocen que son el poder de Dios, pero que hemos estado por ahí escondidos, ahí temerosos, ahí dudosos. Este es el momento de que los valientes de Dios nos levantemos, salgamos a la luz, confesemos quiénes somos y cuál es nuestra misión en este mundo. Y que cuando pregunten ¿dónde están los valientes de Dios? Sí, aunque sea con las rodillas temblando y las manos temblorosas, digamos, yo soy uno de ellos. O las mujeres digan, yo soy una de ellas. ¿Por qué? Porque nosotros somos la sabiduría de Dios y el poder de Dios actuando en un mundo material. Porque usted y yo necesitamos saber que Dios capacita a los que llama. Y Él hace su obra poderosa por medio de ellos. Tenemos que tener claro
que no se trata de que nosotros hagamos cosas extraordinarias. Debemos tener en claro que es Dios quien nos capacita porque nos llama para eso y que es Él el que hace su obra a través de nosotros, por medio nuestro. Sí, obras de dimensiones divinas que cuando el mundo las ve, no glorifica al hombre o a la mujer que las hace, sino que dice, Dios está con él, Dios está con ella. Así era en el Antiguo Testamento, así era en el Nuevo Testamento, y cuando ocurra ahora, así será en nuestros tiempos modernos. ¿Dónde están los valientes de Dios? Hoy en día, el mundo no ve la obra de Dios porque sus instrumentos de poder están escondidos, o están sucios, o están temerosos y asustados porque no creen que puedan ser instrumentos poderosos. Esa es la diferencia entre los cristianos de hoy, los cristianos del Nuevo Testamento y los hombres o mujeres usados por Dios en el Antiguo Testamento. Esa es la diferencia. Necesitamos creerle a Dios. Necesitamos disponer nuestras vidas a Dios, y todo comenzando con una valiente decisión. Los que han sido llamados deben hacer lo mismo que los hombres y mujeres de la Biblia. Cada uno de ellos decidió creer, hacer los ajustes en su vida y obedecer a Dios. Y hoy en día es lo que tenemos que hacer cada uno de nosotros también. Primeramente, decidir creer lo que Dios nos está diciendo. En segundo lugar, hacer los ajustes en nuestras vidas para ponernos en sus manos. Y en tercero, obedecer las locuras que Él pide. Y entonces seremos instrumentos poderosos en las manos de Dios, porque fuimos valientes al decidir que haríamos lo que Él nos diga, que creeríamos lo que Él nos dice, y que dispondríamos nuestras vidas y ajustaríamos nuestras vidas para colocarnos donde Él nos quiere. Esa es la diferencia entre el mundo de la Biblia, Antiguo y Nuevo Testamento, y el mundo que nos tocó vivir a usted y a mí. Hombres y mujeres valientes, valientes de Dios, que deciden creerle, confiar y obedecerle. Esa es la diferencia. Por eso cuando hoy podemos pensar que la gente se pregunta, ¿dónde están aquellos hombres como Elías que dejaron todo por seguir al Señor? Que rompieron compromisos con el mundo por agradarlo a Él. ¿Dónde están ese tipo de hombres? ¿Dónde están aquellos, como aquellos tres que en Babilonia prefirieron ser quemados a ceder? ¿Dónde están aquel Daniel que adoraba al Señor y que vivía la santidad también como aquel hombre llamado José? ¿Dónde están ese tipo de hombres, ese tipo de jóvenes, ese tipo de mujeres? ¿Dónde están ese tipo de hombres? Como Moisés, que con miedo y dudas decidió creerle y hacer lo que Dios le dijo. ¿Dónde están aquellas jóvenes mujeres como Esther, que a expensas de su propia vida decidió romper una tradición para poder salvar a su pueblo? ¿Dónde están aquellas mujeres como aquella jovencita llamada María, que decidió exponerse a la vergüenza, al vituperio, a la crítica y incluso a la muerte por convertirse en la sierva del Señor que traería a Jesucristo para nacer en este mundo? ¿Dónde están los valientes, las valientes de Dios? ¿Dónde están? ¿Dónde está aquel adolescente que se atrevió a enfrentar a un gigante y lo venció? ¿Dónde están aquellos hombres dispuestos a repartir la tierra por heredad en contra de muchísimos ejércitos enemigos como Josué? ¿Dónde están? ¿Dónde están hoy en día esas mujeres entregadas que daban para que la obra de Dios siguiera adelante? ¿Dónde están aquellos dispuestos a dar sus vidas por un Dios vivo, por un Cristo todopoderoso que los llamaba a entregarse para que el mundo lo conociera? ¿Dónde están los valientes de Dios? Ahora pensemos, ¿qué hizo Dios por medio de todos ellos? ¿Qué hizo Dios por medio de cada una de estas vidas? Obras de dimensiones divinas, ¿no es cierto? Milagros, señales, prodigios. Y el Dios Todopoderoso, que en su palabra nos dice que es el mismo ayer y hoy y por los siglos, sigue siendo el mismo Dios Todopoderoso que quiere hacer señales y prodigios
en este mundo, para que lo vean a Él, para que lo conozcan a Él y para que le crean en Él. Él quiere seguirlo haciendo. Por eso cada vez que vienen estas mismas preguntas, ¿dónde están? ¿Dónde está Dios? Tenemos que pensar en las 3 preguntas. Para que el mundo conozca a Dios, tiene que conocer a los escogidos de Dios. Para que el mundo conozca a Dios, tiene que ver los portentos de Dios. Y para que el mundo conozca a Dios, tienen que levantarse los valientes de Dios. ¿Dónde están? ¿Dónde están en este momento? Una vez más, tiene que levantarse de su lugar, moverse de donde está, dirigirse a un espejo y responder las 3 preguntas mirándose en el espejo. ¿Dónde están los escogidos de Dios? Aquí. ¿Dónde están los portentosos hechos de Dios? Aquí. ¿Dónde están los valientes de Dios? Aquí. Cuando usted y yo demos el paso, cuando nos levantemos con valentía, cuando tomemos la decisión y nos pongamos en las manos de Dios, entonces estas preguntas serán respondidas para todo el mundo. Porque Dios sigue aquí, dispuesto a hacer obras de dimensiones divinas a través de personas comunes y corrientes. Dispuesto a hacer cosas extraordinarias para que el mundo lo conozca y le crea. Dispuesto a hacer lo que sea para que el mundo sea salvo al conocer a Jesucristo, que es poder de Dios y sabiduría de Dios. Todos aquellos hombres y mujeres, ¿eran capaces de hacer cosas extraordinarias? No, ninguno de ellos. Pero aceptaron ser instrumentos en las poderosas manos de Dios. ¿Dónde están? ¿Dónde están hoy? Dios es el mismo. Dios desea obrar igual y manifestarse igual que en los tiempos bíblicos. Pero hoy, los que estamos cambiados, somos nosotros los seres humanos. Somos nosotros el pueblo de Dios, la iglesia de Cristo. Este es el momento de levantarnos, poner nuestras vidas en sus manos, para que Él, siendo Dios, haga obras de dimensiones divinas, a través de personas imperfectas, pero llamadas, capacitadas y entregadas para ser sus instrumentos. ¿Qué me dice? ¿Va usted a responder? Este es el desafío. Que cuando pregunten, ¿dónde están? Usted diga, aquí estoy. Soy prueba viviente de un Dios todopoderoso, vivo y activo en este planeta. Venza sus dudas. Tome una decisión valiente. Conozca a Dios en su palabra. Póngase en sus manos. Entréguele su vida, esté dispuesta a hacer los cambios y los ajustes necesarios y créale a Dios cuando le encargue algo que parece imposible, que parece increíble y que parece una locura. Créale a Dios, obedezca a Dios y mostrémoslo al mundo. Entréguese en este momento al Señor, hable con Él, ore y dígale, Señor, toma mi vida, límpiame, perdóname, lléname de fe y fortaleza y permíteme ser un instrumento de poder en tus manos. Vamos a orar a Dios. Padre, tú conoces nuestras vidas, conoces nuestras deficiencias, conoces nuestro pasado y conoces nuestro futuro. Y aún así, Señor, nos eliges, nos llamas y estás dispuesto a capacitarnos para ser instrumentos de poder. Perdona nuestra falta de fe. Perdona, Señor, nuestra falta de obediencia. Perdónanos, Señor, porque no solamente estamos impidiendo que el mundo te vea, sino que nosotros mismos nos estamos preguntando lo mismo que ellos. ¿Dónde estás tú? ¿Dónde está tu poder? ¿Dónde están tus obras? Perdónanos, Señor, por provocar que el mundo piense que estás callado, que estás ausente, que estás silencioso o que ya no eres el mismo Dios que hace cosas maravillosas. Perdónanos y ayúdanos para hacer un cambio. Por lo pronto, Señor, hoy decido creerte. Te entrego mi vida, úsame. Usa mi vida, Señor, para tu gloria y para que el mundo te conozca. Señor, sé que soy imperfecto, sé que soy débil y sin embargo también sé que así han sido aquellos a los que usaste de manera extraordinaria. Por eso hoy decido que quiero ser uno de ellos. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Este es el momento que nos tocó vivir a cada uno de nosotros. Un tiempo de pandemia.
Un tiempo donde el cristianismo está en oprobio. Un tiempo donde la gente ya no cree en nuestro Dios. Un tiempo donde están tomando la palabra del Señor y la están anulando en sus vidas y en sus sociedades. Este es el tiempo para que el poder de Dios se manifieste como en la Biblia. Este es el tiempo para que hombres y mujeres imperfectos se levanten y como en la Biblia se pongan en las manos de Dios. Este es nuestro tiempo. Yo quiero invitarle que no pase una semana más, que no termine este mes de noviembre sin que usted haya puesto su vida en las manos del Todopoderoso para ser un instrumento de todo su poder. ¿Qué le parece? Despertemos, cambiemos y mostremos al mundo que Dios es real y que tiene un mensaje y un plan maravilloso para ellos. Soy el pastor Alejandro Varela y aún desde la ciudad, acá en Chihuahua, de Ciudad Juárez, le mando un fuerte abrazo y mi compromiso para orar todo este día, toda esta semana, para que todos los que sigan escuchando este mensaje se atrevan a levantarse en el nombre del Señor y a mostrar a Cristo sabiduría de Dios y poder de Dios al mundo. Si Dios nos concede la vida, espero que podamos vernos el próximo domingo en un nuevo encuentro con el Señor donde Él nos hable. Dios le bendiga. Cada vez más violencia, más maldad en la tierra. Parece que el amor ha muerto y la locura reina sobre la humanidad. Jóvenes acabados, niños abandonados, a precio de placer y decidiendo solo el interés. ¿Dónde queda la justicia y la venganza? ¿Dónde quedan el castigo y la razón? ¿Por qué callas tú, Señor, y nos olvidas? ¿Cómo puedes permitir tanto dolor? Dime dónde está aquel Dios, el Dios de Elías, que de vez en cuando se dejaba oír. ¿Cuánto tiempo tardará aún tu espíritu en venir? Necios como niños, torpes cachorrillos, como nos gusta jugar y nos gusta preguntar aquello que hace tiempo sabemos ya. Dios aún sigue hablando, sigue aún contestando, y aquel que quiere oír aún puede percibir su voz de amor. ¿Cómo puedo derramar yo de mi espíritu si mis hijos no se vuelven hacia mí? Ahora ciñete como un varón valiente
con el mundo, solo por agradarme a mí. ¿Dónde están aquellos tres que en Babilonia prefirieron ser quemados a ceder? ¿Dónde está aquel Daniel que me adoraba? ¿Dónde está la santidad de aquel José? Oh, ¿dónde está ese niño que mató al gigante? ¿Dónde están los sucesores de Josué? ¿Dónde están esas mujeres entregadas como Esther? Jóvenes acabados, niños abandonados, a precio de placer, y pagan inocentes los errores de otros en el ayer. Si mi pueblo se volviese y me buscase, renovando así su entrega y su fe, si me amase como aman sus caminos, si olvidasen los rencores del ayer,